Buenas tardes, profesores y compañeros. A nuestro grupo le toca exponer hoy sobre anticuerpos para el diagnóstico de la enfermedad celíaca, exámenes de heces y coprocultivo. Nuestro grupo está conformado por Alisa Rosales, Cristina Rojas, Emanuel Ruiz, Fabián Salas y mi persona, Montserrat Segura. Como modo de introducción, tenemos que la enfermedad celíaca es o consiste en una intolerancia permanente a ciertas proteínas. Más comúnmente se dice que es la gliadina presente en el gluten del trigo, la secalina del centeno o la ordeína de la cebada. Además, esta genera un proceso que es autoinmune y multisistémico que ocurre en individuos que están genéticamente predispuestos. En la actualidad es considerada como un trastorno inmune sistémico mediado, como lo dijimos anteriormente, inmunológicamente y caracterizado por la presencia de una combinación variable de manifestaciones clínicas que son dependientes del gluten. También anticuerpos específicos de la enfermedad, haplótidos como la HL-DQ2 o DQ8 y enteropatías 1, 2 y 3. Se considera que la causa es multifactorial y que su desarrollo va a contribuir con factores genéticos, ambientales e inmunológicos. También se dice que la retirada del gluten de la dieta se va a asociar a la desaparición de los síntomas y también de los anticuerpos. Bueno, y en cuanto a la importancia del diagnóstico oportuno, es crucial por varias razones. Entre las que logramos descartar estaría la prevención de enfermedades a largo plazo, la reducción de enfermedades asociadas, ya que puede llegar a desarrollar otras enfermedades autoinmunes, la mejora de la calidad de vida, ya que una persona que sea diagnosticada puede llegar a adoptar una dieta libre de gluten y así podrá mejorar todos los síntomas que conllevan la enfermedad. Bueno, y para hablar ya lo que sería un poco sobre el mecanismo patológico y el rol de la respuesta inmune desencadenada por el gluten en personas predispuestas genéticamente, esto se va a deber a proteínas específicas del gluten. ¿Cómo tenemos la alfa-gliadina? Estas van a producir una respuesta inmune de tipo innata, o sea, inmediata tóxica. Se va a producir un estrés oxidativo mediado por el óxido nítrico, principalmente originado en los enterocitos. La gliadina además va a debilitar lo que son las uniones intercelulares, pero el principal mecanismo es la liberación de la interleuquina 15 por parte de los enterocitos. La interleuquina 15 induce a nivel intraepitelial en los linfocitos la expresión del NKG2D, en el cual va a interactuar la molécula mica, que se encuentra a nivel de los enterocitos, lo que va a producir un daño intestinal induciendo a la apoptosis, provocando la desaparición de las microvellosidades y el aplanamiento del epitelio intestinal. Todo este proceso ya mencionado, la respuesta innata, la citotoxicidad, perdón, y el consecuente debilitamiento de las uniones intracelulares va a producir un aumento en la permeabilidad intestinal, por lo que la lámina propia va a también tener un contacto directo con lo que sería el gluten. Es acá donde ya va a entrar un juego, ¿verdad? Entra en juego la respuesta inmune adaptativa, que va a ser mediada por los linfocitos T específicos y la previa presentación antigénica por las células presentadoras de antígenos. Estos linfocitos T ya mencionados, ¿verdad? Van a reconocer fragmentos como la alfa-gliadina preparados ya por las células presentadoras de antígenos y la HLA, DK2 y la 8. Entonces, estos ya modificados por la transglutaminasa, perdón, tipo 2, van a hacer que los linfocitos, ¿verdad? Van a producir una respuesta mediada por un aumento en las citoquinas, en la interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 18, entre otras. Esto también va a desencadenar que haya un descenso, pero en otras citoquinas antiinflamatorias, como serían la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Esto va a hacer o va a producir, ¿verdad?, un estado proinflamatorio, provocando la remodelación tisular, como la hiperplasia de las criptas.
También se puede mencionar, bueno, la atrofia vellocitaria y la activación de los linfocitos B que van a promover lo que sería la formación de los anticuerpos. Ya aquí en este momento les dejo la palabra a mi compañero Fabián, que nos va a hablar más sobre los anticuerpos. A continuación vamos a hablar acerca de los anticuerpos para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Como principal vamos a tener el gen HLA de Q2 o el de Q8. Este va a ser el principal indicador de enfermedad celíaca. También vamos a tener algunos anticuerpos como lo son el AAG, que sería anticuerpo a antigliadina, el AAE, que sería el anticuerpo a antiendomicio, y el ATGT, que sería antitransglutaminasa tisular. Todos estos con isotipo IgA porque es la principal inmunoglobulina secretada en la mucosa intestinal. Y también vamos a tener los ILIE, que serían los linfocitos intraepiteliares. El factor de predisposición genética más estudiado en la enfermedad celíaca es la región HLA de clase 2, específicamente el heterodímero HLA de Q2. Este va a estar codificado por los genes de QA105 y el de QB102. Este complejo va a ser crucial ya que en la mayoría de casos la enfermedad se va a limitar a aquellos que lo expresan. Y la teoría más aceptada es que la molécula HLA de Q2 se une a los péptidos de gliadina, los cuales van a ser modificados o han sido modificados por la transglutaminasa tisular. Posteriormente, estos péptidos son presentados a los linfocitos T, CD4, y ellos van a iniciar una respuesta inmunitaria dañina que va a afectar la mucosa intestinal. Actualmente, la principal utilidad de los marcadores inmunoserológicos es ayudar a la selección previa de aquellos pacientes de una gran probabilidad de padecer la enfermedad celíaca. La probabilidad se verá incrementada si además poseen el antígeno HLA de Q2 mencionado anteriormente. Esta molécula la van a expresar aproximadamente el 97% de los enfermos celíacos, mientras que la población control solo lo detecta el 36,5%. Con base a los anticuerpos AAG, los resultados de sensibilidad y especificidad son similares o superiores a los obtenidos en otros estudios. En cuanto a los AAE, se observa una menor sensibilidad y mayor especificidad que para los AAG. La menor sensibilidad podría deberse según determinados estudios, a que hay casos de falsos negativos de AAE en adolescentes y en lactantes pequeños. La eficacia diagnóstica mejora con la determinación de ATG tisular, fundamentalmente cuando el antígeno usado es el ATGTH, aumentando sobre todo su especificidad. Sin embargo, debido a la reciente introducción de esta determinación, necesitaríamos aumentar el número de casos para confirmar estos valores. En conjunto, el volumen plaquetario de los tres marcadores serológicos estudiados es muy elevado, entre el 98 y el 100%. Y con respecto al valor predictivo positivo, solo el de la determinación de AAE y sobre todo el del ATGTH son de utilidad práctica. La transglutaminasa tisular es el antígeno más importante reconocido por los AAE y se han realizado muchos trabajos que analizan la correlación de estos dos marcadores con resultados dispares. Y con base a algunos diagnósticos como lo son el de diabetes mellitus dependiente de insulina, intolerancia a la lactosa, intolerancia transitoria al gluten y hermanos de enfermos celíacos, estos van a ser procesos conocidos como marcadores de falsos positivos. En estos casos hubiera sido útil estudiar el fenotipo de los ILIE, cuya alteración es más precoz que la observada en los análisis histopatológicos. Por lo tanto, con el análisis exclusivo de los marcadores serológicos del isotipo IgA, habríamos perdido solo un caso al diagnóstico con histología de enfermedad celíaca, que va a ser la atrofia parcial intensa y sin déficit de la inmunoglobulina A. Continuando con
los exámenes de heces en pacientes con la enfermedad celíaca, vamos a tener algunos marcadores inflamatorios. Los pacientes con la enfermedad celíaca presentan signos como diarreas malolientes, voluminosas y flotantes. Y también van a presentar lo que es la esteatorrea. Esto significa la presencia de grasas en las heces. Y algunos pacientes van a presentar lo que es el moco en las heces. Esto que puede ser el significado de una irritación e inflamación del intestino delgado. Pero esto también se puede relacionar con otros síndromes como pueden ser el colon irritable. Otro de los marcadores inflamatorios tenemos la calprotectina fecal. Esta es un marcador inflamatorio que es liberada por la existencia de procesos inflamatorios debido a la degranulación de los neutrófilos. Entonces, cuando la calprotectina es liberada al lomo intestinal, es lo suficientemente estable para ser medida. Existen diferentes métodos de análisis para determinar la presencia de grasas en las heces, con el tal de detectar la malabsorción intestinal. Tenemos que en la gran mayoría de laboratorios clínicos, las personas normalmente tienen un límite superior normal de grasa fecal diaria, con un consumo normal de grasa de aproximadamente 7 gramos. Entonces, cualquier valor que es superior a este resultado va a indicar la presencia de esteatorrea. También tenemos que en pacientes con diarrea tiene una terminación de grasa fecal de un 7 a 14 gramos por día. ¿Qué significa? Esto genera que es un diagnóstico con poca especificidad. Esto debido a que ya las personas con diarrea ya presentan la esteatorrea como tal. Tenemos la prueba de grasa fecal. Esta es una prueba cualitativa, económica para el paciente y fácil de realizar para el profesional que está aplicando esta técnica. Sí se necesita a una persona con experiencia y la capacidad de poder distinguir esta grasa, y si aún no se está confirmada la presencia de heces, existen otras pruebas más específicas para poder confirmar la esteatorrea. Tenemos la excreción de grasa fecal en 72 horas. Esta es la prueba estándar de oro para la esteatorrea, ya que es una prueba cuantitativa bioquímica para detectar la grasa fecal. No obstante, esta prueba no es únicamente para la esteatorrea, sino que también va a depender de la dieta que tenga el paciente y la cantidad de grasa que consuma. Como sería el caso de una persona con la enfermedad celíaca que consuma gluten, va a presentar estas grasas en las heces, que puede ser un indicador de esta condición. Para realizar de manera correcta esta prueba se necesita que el paciente consuma una dieta de 80 a 100 gramos de grasas durante 1 o 2 días antes de la recolección. Esto y mantener esta dieta también durante la recolección. Una vez entregada esta muestra, se debe refrigerar para eliminar el metabolismo bacteriano y también los ácidos grasos que de cadena larga. El resultado de una excreción de más de un 7 a 8% de esta prueba significa la presencia de esteatorrea. Ahora, también estas heces necesitan ser pesadas para poder calcular su concentración. Una concentración de 9,5 o mayor propone una mala digestión intraluminal. En cambio, una concentración menor a 9,5 indica la enfermedad de las mucosas. También tenemos la tinción de Sudán. Esta es una prueba que, si se realiza correctamente, tiene una sensibilidad de un 80 a un 99% para poder detectar la esteatorrea clínicamente.
Hay evidencias que para determinar el número, hay diferencias que para determinar el número de glóbulos rojos de grasa con su tamaño promedio mejora la precisión del ensayo, asimismo permitiendo la elaboración cuantitativa de la muestra. Indicadores de malabsorción. La enfermedad celíaca clásica se caracteriza por tener síntomas de malabsorción tales como pérdida de peso, signos de deficiencia de vitaminas y de nutrientes, diarrea y también generando una atrofia de las vellosidades intestinales. La gravedad de los cambios histológicos en el intestino delgado no se está relacionado directamente con qué tan avanzada está la patología, sino que se tiene una inclinación de gravedad decreciente desde el intestino delgado proximal al distal, que sí se relaciona con la mayor concentración proximal del gluten dietético. Pueden ocurrir errores de muestreo por características irregulares de la inflamación en la mucosa o diferencias individuales en la digestión de gluten, ocurriendo una exposición máxima de la mucosa más proximal o distal a péptidos inmunogénicos del gluten. Ahora, la malabsorción se debe a una gravedad en la condición con una mucosa plana, con atrofia total y pérdida completa de las vellosidades. En cuanto al coprocultivo, esta es una herramienta diagnóstica clave para identificar infecciones gastrointestinales que pueden causar síntomas muy similares a los de la enfermedad celíaca, como lo son la diarrea crónica, el dolor abdominal, distensión, entre otros. Y su importancia radica en varios aspectos. A nivel clínico, habitualmente se sugiere realizar coprocultivos en pacientes ambulatorios con diarrea severa, es decir, por más de 24 horas, que no sean al tratamiento sintomático, cuando hay sangre en las deposiciones, en diarreas prolongadas, en pacientes inmunocomprometidos. También si existen antecedentes de viajes, en pacientes con leucocitosis, con neutrofilia y en pacientes desnutridos. Además, en el caso de pacientes hospitalizados, es necesario tomarlo en los estudios de brotes de gastroenteritis. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que no es prudente realizarlo si los pacientes tienen un síndrome diarreico que se ha iniciado al tercer día de hospitalizado o de allí en adelante, ya que en estos casos los cuadros probablemente no sean causados por los patógenos comúnmente buscados en el coprocultivo. Entonces, en resumen, el coprocultivo lo que permite es encontrar microorganismos patógenos responsables de las infecciones, ayudando así a diferenciar entre una infección y la celiaquía. Ahora, la disbiosis y la enfermedad celíaca están estrechamente relacionadas, puesto que ambas involucran alteraciones en el equilibrio de la microbiota intestinal y la respuesta inmunológica, ya sea por una influencia en las respuestas inmunes de la mucosa o al incrementar la respuesta inflamatoria al gluten. Se ha propuesto que la disbiosis es uno de sus factores de riesgo. De hecho, se describió una epidemia sueca de la enfermedad celíaca y se han aislado bacterias candidatas como factores etiológicos que posteriormente se han podido aislar en pacientes nacidos durante la epidemia. En adición a esto, la disbiosis se ha asociado no solamente a la enfermedad celíaca, sino a toda una serie de trastornos gastrointestinales que incluyen el hígado graso, no alcohólico, síndrome de intestino irritable, entre otros. De acuerdo a los métodos diagnósticos complementarios, es fundamental utilizar pruebas adicionales como la biopsia intestinal para confirmar la atrofia de las vellosidades intestinales, el cual es un marcador clave de la enfermedad celíaca. Se va a obtener una endoscopia del intestino delgado, generalmente del duodeno, que permite tomar muestras de tejido para su análisis histopatológico. Aunque la recomendación de todas las guías diagnósticas es el diagnóstico secuencial, que va a iniciar con la serología y continúa con la endoscopía con biopsia. En pacientes con resultados serológicos positivos, la endoscopía aún se practica como primera opción diagnóstica en pacientes
sintomáticos antes de la serología. También tenemos las pruebas genéticas, que estas buscan detectar la presencia de los alelos específicos de los genes HLA, DQA1 y DQB1 que forman los heterodímeros DQ2 y DQ8. Se estima también que aproximadamente el 95% de las personas con enfermedad celíaca tienen el HLA-DQ2 o sus subunidades parciales, mientras que el resto tienen HLA-DQ8. Sin embargo, no tener estos genes prácticamente descarta la enfermedad, ya que es raro encontrar casos en personas sin esta predisposición genética. Ahora continuaremos con la comparación de la eficacia entre las pruebas de anticuerpos y los exámenes de heces. Las pruebas serológicas han demostrado una alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de la enfermedad celíaca, mientras que los exámenes de heces, aunque son útiles para detectar la mala absorción y otros marcadores inflamatorios, son más limitados en cuanto a su precisión. Sin embargo, las pruebas serológicas también tienen sus limitaciones, debido a que en algunas ocasiones pueden dar resultados falsos negativos, como por ejemplo es el caso del anticuerpo antiendomicio tipo IgA, en el caso de adolescentes y lactantes, lo que se puede contrarrestar con el uso de anticuerpos AT, GT y IgA, que mejora significativamente la sensibilidad y especificidad con el uso del antígeno purificado AT-GTH, lo que los convierte en esenciales para un diagnóstico preciso. Limitaciones de los exámenes de heces y coprocultivo en el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Vamos a tener 4 puntos importantes. Vamos a tener la falta de especificidad, donde los síntomas gastrointestinales como la diarrea y la esteatorrea son muy comunes en muchas otras patologías también. Los exámenes de heces pueden indicar una mala absorción o inflamación, pero no identifican su causa específica. Tenemos la influencia de factores dietéticos y otros trastornos, donde la dieta del paciente puede alterar los resultados, por ejemplo, la ingesta variable de grasas, lo que podría haberse alterado en la absorción. También vamos a tener condiciones como infecciones gastrointestinales que pueden afectar las pruebas, llevando a resultados falsos positivos o negativos. Tenemos los procedimientos laboriosos y molestos, debido a que la recolección de muestras durante varios días puede resultar incómodo para el paciente. Incluso puede resultar un riesgo de errores en la recolección y almacenamiento de muestras, afectando así la precisión de los resultados. Ahora tenemos por último que el coprocultivo no es específico para la enfermedad celíaca. Esta prueba es útil para identificar infecciones bacterianas, pero no aporta información sobre la autoinmunidad al gluten. También puede retrasar el diagnóstico si se confía exclusivamente en este método sin considerar pruebas serológicas y biopsias. Importancia de un enfoque multidisciplinario en el diagnóstico y manejo de la enfermedad celíaca. El diagnóstico y manejo de la enfermedad celíaca, al ser una afección compleja que afecta múltiples sistemas del cuerpo, requiere de la colaboración de diferentes especialistas, junto a la integración de diferentes pruebas para obtener un resultado más aceptado. Para un diagnóstico preciso, tiene la colaboración de diferentes especialidades, como por ejemplo los gastroenterólogos, que realizan evaluaciones clínicas y endoscópicas, incluyendo biopsias intestinales para confirmar el diagnóstico. Los inmunólogos interpretan las pruebas serológicas y genéticas, ayudando a distinguir entre enfermedad celíaca y otras condiciones autoinmunes. Y por último, los patólogos son responsables de interpretar las biopsias intestinales para identificar la atrofia vellocitaria y otros cambios histológicos relacionados a esta enfermedad. Como conclusión, el diagnóstico de la enfermedad celíaca ha avanzado considerablemente gracias a la incorporación de pruebas serológicas, genéticas y biopsias. Los anticuerpos antitransglutaminasa tisular destacan como el método serológico más sensible y específico, complementado por la tipificación genética de la HLA DQ2 y DQ8, que ayuda a descartar la enfermedad en ausencia de estos alelos. Sin embargo, la biopsia intestinal sigue siendo el estándar de oro para la confirmación, especialmente en casos de resultados serológicos negativos o dudosos.
Para lograr un diagnóstico temprano y preciso, es esencial combinar serología, pruebas genéticas y biopsias, junto con un enfoque multidisciplinario que incluya la evaluación clínica de un gastroenterólogo. Esto no solo garantiza una identificación oportuna de la enfermedad, sino que también un manejo más eficaz, evitando las complicaciones y mejorando la calidad de vida del paciente.